La sensación de muerte inminente es un síntoma común a todas las fobias, pero en el caso de la agorafobia o fobia a los espacios abiertos, el pánico a morir se manifiesta de manera más intensa. Uno podría poner las manos en el fuego porque realmente se va a morir, con una convicción absoluta. De hecho, muchas veces las primeras palabras que a uno le salen en ese momento es: me muero, me voy a morir. Lourdes Michelini es una abogada argentina que padece agorafobia. 7 años atrás comenzó a tener crisis de ansiedad que comenzaron a complicar su vida cotidiana. Realmente no conocemos la muerte, los que estamos vivos. Sin embargo, es tanta la dureza de los síntomas que realmente uno puede afirmarlo sin dudar. Aproximadamente 1 de cada 10 individuos tiene, al menos, una crisis de pánico en algún momento de su vida. Pero en el caso de Lourdes, el miedo se instaló en su vida. Sus crisis periódicas desembocaron en una agorafobia que la llevó a estar 6 meses encerrada en su casa. Su vida social se vio cada vez más limitada. En realidad yo quería salir, pero sentía que no podía. Había algo que era más fuerte. Era salir al hall del lugar donde vivía y empezar a sentir falta de aire, miedo, algo que hacía que nuevamente retornara rápidamente a mi casa para sentirme un poco más tranquila, un poco más segura. Los trastornos de ansiedad, como la necrofobia o la agorafobia, afectan aproximadamente a 2 mujeres por cada hombre. Cuando la agorafobia de Lourdes comenzó a manifestarse, nada indicaba que su vida se convertiría en un sufrimiento constante. Era una persona que siempre me gustaba salir, que me gustaba estar en contacto con otras personas, viajar. En ese momento yo estaba casada. Todo se desarrollaba en lo cotidiano de una manera muy normal. La acumulación de estrés en un momento determinado puede ser la disparadora de una reacción fóbica. El trastorno de Lourdes comenzó de manera imprevista inmediatamente después de una cirugía programada. Yo estaba en la sala de recuperación en una clínica después de una cirugía. Recuerdo que empecé a sentirme mal, primero sin poder determinar bien qué era lo que me empezaba a pasar. Falta de aire, una desesperación bastante grande, un calor que me recorría de la punta de los pies a la cabeza como si fuera una oleada. Es muy difícil explicarlo a los demás porque uno no se lo puede explicar a sí mismo. Pero realmente nunca me pude en ese momento explicar qué era lo que estaba pasando. 2 meses después, en otro consultorio, pero con otro tipo de intervención menor, local, empecé a sentir los mismos síntomas. Y la misma falta de aire, la misma desesperación. Y este episodio que pasó y que marcó el inicio se empezó a dar cada vez más seguido y cada vez más fuerte. Cuando las obligaciones de Lourdes la forzaban a salir de su casa, una serie de síntomas físicos comenzaban a abrumarla, como si estuviese a punto de saltar a un abismo. Eran las dramáticas señales de una agorafobia. Esta fobia se sufre a través de distintos síntomas. Los más sobresalientes son la falta de aire, los mareos, los cosquilleos en todo el cuerpo, la transpiración, pero sin ninguna duda la sensación más importante, sobresaliente, es la sensación de muerte inminente. Llegó obviamente un momento donde esto empezó a instalarse diariamente en mi vida. La sensación irracional de estar a punto de morir hizo que Lourdes solo se sintiera segura dentro de su casa. El miedo al contacto con el exterior la tenía paralizada. Vivía pendiente de mi cuerpo, pendiente de mi respiración,
pendiente de mi garganta, que es por la opresión que uno siente, ¿no? Con la típica falta de aire. Vienen los síntomas y uno dice, sí, esto verdaderamente es la muerte. Durante los años en los que Lourdes luchó contra la agorafobia, un miedo extremo dominaba cada una de sus decisiones. La primera vez que tomé conciencia de que esto realmente era algo grave, que esto era parte de mi cotidianeidad, era cuando realmente sentí que no podía salir de mi casa. De solo pensarlo me daba una desesperación tremenda. No podía prácticamente trabajar, hacía solamente lo que podía, los días que podía, con una gran dificultad. Trataba siempre de estar acompañada, nunca lo podía hacer sola, no podía moverme sola a ninguna parte y no podía despegarme, y en todo momento del miedo a que alguna crisis de pánico se instalara en ese momento. Y la agorafobia consiste en este miedo tan intenso a estar en espacios abiertos o en lugares en donde hay muchas otras personas, que le da mucha angustia. Una agorafobia moderada inhibe a quien la sufre para hacer algunos movimientos. Una agorafobia es total cuando la persona lleva meses sin poder salir de su casa. A raíz de la angustia que le provocaba el contacto con el mundo exterior, Lourdes bajó 10 kilos de su peso. Cada día se le hacía más difícil cumplir con sus obligaciones laborales y sociales. Perdí amistades, perdí momentos felices, perdí disfrutar mi vida, perdí un montón de momentos, un montón de situaciones que realmente hoy las lamento mucho. Los 6 meses que Lourdes vivió sin contacto con el exterior provocaron en ella angustia y la sensación de estar ante un camino sin salida. Es tan fuerte lo que se siente, es tan fuerte, tan desesperanzador ver que los días pasan y uno sigue estando en el mismo lugar, es decir, cuando realmente no tiene un tratamiento adecuado, que uno lo saque adelante y va tal vez buscando profesional tras profesional, realmente es demoledor. Yo solía decir, ya no tengo vida. Sentía que sobrevivía como podía cada día, desde la mañana hasta que me quedaba dormida. Yo recuerdo cuando me despertaba, lo primero que pensaba era, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser mi día hoy? Abrumada por la angustia, Lourdes llegó a pensar en una solución trágica y definitiva para su fobia. Muchas veces uno cree que esto nunca más se le va a ir, nunca más va a encontrar la salida, que está instalado para no irse. Y realmente uno se plantea, ¿quiero seguir viviendo así? Y si no quiero seguir viviendo así, ¿qué tengo que hacer? En el caso de Lourdes, recién pudo dar con el tratamiento adecuado para su agorafobia, luego de muchos intentos fallidos. Llegó a estar 6 meses encerrada, sin poder salir de su casa, acosada por una sensación de muerte inminente. Uno siempre cree que esa puede ser la última vez. Y en esa vez, sí, realmente la muerte puede sobrevenir. ¿Y quién en ese momento, quién me va a sacar de esto? ¿Quién me va a auxiliar de esto? ¿Quién lo puede parar? Hay una parte de este trastorno que realmente es incomprensible. Hasta el día de hoy yo realmente no lo puedo explicar. Y es no poder extraer de un episodio la suficiente tranquilidad y el dominio una vez que pasó. Y realmente esa muerte no sucedió. Es decir, aquello tan temido no pasó. El entorno de un fóbico muchas veces es hostil e incomprensivo con lo que esa persona sufre. La agorafobia que padecía Lourdes, además de su propio encierro, le generó una separación muy dolorosa. No siempre las personas que están al lado nuestro entienden de qué se trata este trastorno, que es válido, porque ni siquiera nosotros lo podemos explicar. Y eso da pie a muchas reacciones. En mi caso fue de incomprensión y terminó con el abandono físico del hogar por parte de mi marido. Así que yo me encontré enferma
y sola. A lo largo de los 7 años en los que sufrió de agorafobia, Lourdes se sometió a diversos tratamientos, pero ninguno podía aliviar su padecimiento. Cambié varias veces de profesional, tanto de médicos clínicos como terapias psicológicas que podríamos denominar comunes, que me iban recomendando. Es decir, anduve bastantes caminos, pero sin que ninguno de ellos me diera realmente la salida a lo que me estaba pasando. En mi caso particular, yo tenía las ganas de curarme, las ganas de volver a recobrar mi vida. Yo decía, quiero mi vida anterior. Lourdes llegó a confundir los síntomas de sus ataques de pánico con una enfermedad cardiológica y buscó ayuda médica sin ningún resultado. Los síntomas que tuvo Lourdes estaban ligados a las situaciones de ataque de pánico, puntualmente sensación de riesgo de muerte inminente. Y claro, este signo llevaría a cualquier ser vivo que siente la posibilidad de perder su vida a un estado de angustia, como que comprime y casi no deja respirar, con lo cual también aparece la sensación de falta de aire. De a poco, Lourdes fue recuperando su posibilidad de integrarse a la vida social. Mi vida hoy es plena, es feliz, volví a ser mejor que mi vida de antes, porque disfruto cosas que antes no le daba importancia. Hoy puedo disfrutar de un viaje en cualquier momento y en cualquier lugar, aún el que me lleva al trabajo todos los días y el que vuelvo de mi trabajo. Cuando uno sufre esta fobia, sabe que en algún momento puede aparecer un miedo, puede aparecer una sensación parecida a las que uno ya vivió, pero no es un miedo que esté permanentemente en nuestro pensamiento, ni mucho menos. Me siento siempre bien, es decir, todos esos miedos desaparecieron y hoy puedo disfrutar ya sea en el trabajo o de cualquier salida, sin preocuparme absolutamente lo más mínimo de nada de lo que antes me preocupaba.